Buenos días. Vamos a empezar esta sesión esta parte del proceso, es la parte de la entrevista. Sí, Pues claro. primero que nada, en nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscal General, le agradecemos su participación en el proceso. En cumplimiento al numeral séptimo de la convocatoria emitida, vamos a proceder al momento de las entrevistas con la siguiente metodología. La primera parte comprende siete preguntas que responden a 7 rubros que se tomaron como criterios de evaluación por parte de la comisión evaluadora. Estos rubros son competencias directivas, plan de trabajo, sistema penal acusatorio, diligencias de investigación y unidad de análisis de contexto, criminalística o investigación criminal, derechos humanos y perspectiva de género y atención a víctimas. Tendrá 3 minutos, hasta 3 minutos para contestar cada pregunta. La segunda parte será la lectura de un caso ciego, sobre el cual nosotros le estaremos haciendo preguntas para hacer el análisis del caso. Sí, entonces, pues nos presentamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, María Severina Ortega López, Coordinadora General de Servicios Periciales. Mucho gusto. Buenas tardes, Nelly Montealegre, su Procuradora de Atención a Víctimas. Buenas tardes. Rosario Novoa Peniche, Coordinadora General del Instituto de Formación Profesional. Nayeli Ortiz Quintero, asesora de la fiscal. Buenos días. Buenos días, mucho gusto a todas. Igualmente. Bueno, vamos a proceder con el primer rubro, que se refiere a competencias directivas. En caso de que usted estuviera en la Fiscalía, ¿qué características y formación específica buscaría en el personal que integraría la Fiscalía? Principalmente un personal comprometido con la investigación, no solamente a la apertura de carpetas de investigación, sino a la culminación exitosa de estas investigaciones, por lo cual el personal requerirá principalmente de conocimientos técnicos, procesales, de honradez, valores y humanización para poder tratar todos y cada uno de los delitos que sean cometidos en agravio o en contra de la vida de las mujeres, que desafortunadamente pues está afectando no solamente a las víctimas de este tipo de delitos, sino a toda la sociedad en general, ¿no? Como parte de la sociedad, cuando sucede cada uno de estos delitos de feminicidio, pues nos sentimos vulnerados y nos sentimos afectados ante este tipo de circunstancias. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, que se refiere al plan de trabajo. En el documento que nos presenta menciona que considera que no se requiere que la fiscal, la persona que ocupe la fiscalía, tenga conocimientos sobre temas políticos y de movimientos supongo que sociales, movimientos feministas. Esta fiscalía va a ser eminentemente una fiscalía que esté sujeta al escrutinio de los grupos feministas, precisamente porque además un poco la creación de esta fiscalía obedece a demandas de los grupos de mujeres, demandas históricas. ¿Cómo haría usted para abordar el trato con ellas? Precisamente parte del planteamiento de mi escrito fue ese, ¿no? El ser apartidistas, ser completamente neutrales respecto a las demandas de la sociedad, porque recordemos que ahorita los puntos de la demanda se dividen en dos, ¿no? Demandas que son violentas, demandas que son más agresivas y demandas que son pacíficas. Ambas se unen en un mismo camino, que es el respeto, ¿no? Respeto principalmente a la vida de las mujeres, a los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo haría yo para poder afrontar estas vertientes de mentalidad respecto a las mujeres? Pues ser completamente imparcial y con base a resultados. Repito, no solamente exigen el inicio de una carpeta de investigación, sino exigen la culminación exitosa de esas carpetas de investigación. Recordemos que en este tipo de delitos hay una pérdida de la vida de una mujer, por lo cual la reparación del daño se conlleva a un ámbito de mayor complejidad, porque la reparación del daño no va a ser de manera económica o preponderantemente económica,
sino preponderantemente moral. Entonces, en ese sentido, en la culminación de las carpetas de investigación, dar ese sentido de justicia y culminación satisfactoria de cada una de las investigaciones que se inicien por el delito de feminicidio. Bien, vamos a seguir con el siguiente tema, que es el del sistema penal acusatorio. Gracias. Al respecto, maestra, le pediría que nos exponga, con base, por supuesto, en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles son aquellos datos de prueba mínimos, pero sí contundentes, para que un juez libre una orden de aprehensión en una investigación del delito de feminicidio. Como bien lo sabemos, el Código Nacional de Procedimientos Penales expone la orden de presentación, bueno, la citación, orden de presentación y orden de aprehensión. No se requiere que se agoten secuencialmente cada uno de los supuestos. El Ministerio Público o la Fiscalía a través del Ministerio Público puede solicitar la orden de aprehensión siempre y cuando se reúnan los requisitos de que el imputado no, conlleve a un riesgo preponderante de sustraerse de la acción de la justicia, que no pueda comprobarse su erradicación dentro de la Ciudad de México, es decir, que no tenga un domicilio certero aquí, que no tenga familiares aquí y que su libertad pueda conllevar al peligro eminente de la víctima. Es por eso que el Ministerio Público requiere demostrar ante el juez de control a la solicitud de una orden de aprehensión que la persona preponderantemente pueda sustraerse de la acción de la justicia. Tratándose de un delito de feminicidio, ¿qué tipo, que requiere una prisión preventiva oficiosa, cuáles serían sus datos mínimos de datos de prueba para solicitar esta orden? Ok, los mínimos que sugiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no lo expresa de manera textual, pero sí nos vamos a la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería 1, que con base a esos datos que haya y obren en la carpeta de investigación, 1, se compruebe que hay un hecho delictivo y 2, la probabilidad de que la persona lo cometió o participó. En ese sentido, nosotros podríamos, e insisto, la inminente posibilidad de que la persona pueda sustraerse de la acción de la justicia es cuando solicitaremos una orden de aprehensión, porque aun cuando sea un delito que sea perseguido de oficio y aun cuando sea un delito que conlleve una prisión preventiva oficiosa, en muchas ocasiones no tenemos una situación de flagrancia, es decir, que tengamos a la persona probablemente responsable del hecho delictivo. Nosotros tendríamos que iniciar una carpeta de investigación sin detenido, y con lo cual agotar todos aquellos mecanismos que nos puedan ayudar a tener, 1, a la persona que efectivamente pueda ser la persona agresora, la persona que cometió el hecho delictivo, y 2, cuando nos encontremos ante esas circunstancias, que poder solicitar una orden de aprehensión cuando esta persona pueda sustraerse de la acción de la justicia, ¿no? Porque no en todos los casos va a ser de la misma manera. Habrá personas que no se sustraigan o no tengan la posibilidad económica de sustraerse, no tengan, no tengan esa mentalidad, ¿no? De cometí un delito, tengo que sustraerme. Entonces, no en todos los casos va a operar de la misma manera. Gracias. La pregunta 4 tiene que ver con las diligencias de investigación. Al respecto, le pregunto para usted, ¿en qué consiste la debida diligencia reforzada en la investigación de los delitos de feminicidio? Primeramente, el inicio de la carpeta de investigación, que debe de ser de manera humanitaria. Esto conlleva la no revictimización de las víctimas indirectas de este delito. Posteriormente tenemos actos de investigación que requieren autorización judicial o que no requieren autorización judicial. Respecto a eso, las mínimas que nosotros debemos realizar en cada una de las carpetas de investigación son las periciales, dependiendo también cada uno de los casos, ¿no? Yo creo que en muy pocas ocasiones se utiliza la pericial en genética, y que tenemos una de las mejores periciales en la Ciudad de México, que no ha sido agotada o explotada de manera correcta. Por lo cual,
pues bueno, dentro de esa integración de la carpeta de investigación, los actos que no requieran autorización judicial serán preponderantemente periciales para poder determinar, más allá de toda duda razonable, previendo un juicio o un enjuiciamiento, que la persona participó, cometió en ese hecho delictivo. Gracias. Gracias. Usted como fiscal, ¿qué especialidades periciales pediría que formen parte de esa fiscalía y para qué? Ok, vuelvo un poco a lo mismo, no todos los asuntos van a ser de la misma naturaleza. Lo que acaba de pasar con la víctima de feminicidio denominada Ingrid, por ejemplo, es un caso en el que teníamos flagrancia, teníamos indicios bastante certeros, teníamos muestras de sangre, teníamos a la persona detenida al momento de la comisión del hecho delictivo o inmediatamente después, cumpliéndose uno de los requisitos de flagrancia. Sin embargo, no en todos los casos será de la misma naturaleza, como en el caso de la niña Fátima, en el que ya no pudo hacerse una aprehensión de manera flagrante, por lo cual las periciales o la cuestión de criminalística variará de acuerdo al caso en concreto. Si nosotros tenemos un delito de flagrancia, pues obviamente lo preponderantemente serán huellas dactilares, dactiloscopía, criminalística de campo, fotografía, será químico para poder determinar, genética, en fin, todo lo necesario para poder sustentar y dar un cimiento muy sólido a esa flagrancia que ya tenemos y que no se nos vaya a caer en el procedimiento o en el inter. Tratándose de un asunto del delito de feminicidio en el que no contemos con un detenido porque no se está en el supuesto de flagrancia, lo que nosotros pues tenemos que hacer pues son actos más tendientes a la colaboración de la policía de investigación, que sería obviamente inspección del lugar de los hechos, recabar los datos de prueba donde se halló el cuerpo de la víctima, realizar actos de medicina forense para poder determinar qué daño sufrió la víctima antes de la muerte o después de la muerte, porque son elementos importantes incluso para poder tipificar el tipo de feminicidio. Gracias. ¿Cómo se materializa la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones de feminicidio? La perspectiva de género como tal, en su significado más amplio, es un elemento muy subjetivo. Por eso el 138 bis del Código Nacional para la Ciudad de México resulta o deriva que es necesario especificar qué significa la violencia de género. Y lo hace a través de diversas fracciones, y que dice, bueno, habrá violencia de género cuando uno se prive de la vida a una mujer y esa mujer sufra daños sexuales antes de la muerte o después de la muerte, cuando haya incomunicación, no importando el tiempo que ésta dure antes de su fallecimiento, cuando haya mutilaciones graves al cuerpo de la víctima, igualmente antes, que sería una tortura, o post-mortem, que ya sería una cuestión también objetiva, porque como tal la violencia de género es un elemento muy subjetivo, muy difícil de comprobar. Tendríamos que analizar a la persona que probablemente cometió el hecho delictivo, y lo cual, o eso implicaría violaciones a los derechos humanos también del imputado, para evaluar qué es lo que pensó en ese momento, y muchas veces ni siquiera va a querer rendir una entrevista, se va a reservar sus derechos. En ese sentido, nos será casi imposible poder determinar si fue efectivamente por el hecho de ser mujer. Nos vamos a basar en los elementos objetivos que tiene como tal descritos el 138 bis del Código para poder determinar la violencia de género. ¿Cómo se garantiza la integralidad de los derechos de las víctimas indirectas en los casos de feminicidio? La integralidad, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, se basa en la reparación del daño.
La reparación del daño integral obviamente conlleva a un aspecto económico y un aspecto moral. Me refiero a la integralidad de los derechos que tienen las víctimas indirectas. Ok, las víctimas indirectas tienen derecho a que se les trate de manera digna. Obviamente esto viene de tratados internacionales derivados de la Convención Interamericana y también tratados internacionales de los cuales México es parte y que se encuentran publicados incluso en la página de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿a qué tienen derecho las víctimas y cuál sería la manera de ejecutar esa integración de sus derechos o integralidad de sus derechos humanos? A un trato digno desde el momento en el que se presentan a una agencia investigadora. ¿Por qué ese trato digno de manera preponderante? Porque en muchas ocasiones no hay la humanidad para poder tratar a este tipo de víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? O esto desemboca en una revictimización. Tiene que venir tal día, tiene que solicitar tal acto de investigación, no, aquí no es la agencia competente, va avanzando su asunto, sin embargo, no sé, infinidad de excusas que se puedan dar. En ese sentido, tratar de darle ese sentimiento a la víctima de decir, comprendemos por lo que estás pasando, jurídicamente lo que procede es realizar estas acciones y con base a tus derechos que tienes de manera internacional y nacional, te vamos a orientar y te vamos a guiar en todo este procedimiento. Muy bien, doctora, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Le voy a pedir que escoja un caso ciego, para que podamos leérselo y realizar el análisis. ¿Me lo permite? Yo se lo leo. No. Se dio aviso a la policía sobre la localización de una persona de género femenino. Esta persona se encontró sobre la vía pública en posición de cúbito ventral. Vestía con pantalón de mezclilla azul, blusa de color azul, negro y blanco, sin calzado y sin ropa interior. Además tenía alrededor del cuello un cinturón de color negro, advirtiendo lesiones de tipo quimiótico escorativas en región facial anterior, lateral izquierda. De las posteriores entrevistas realizadas a personas cercanas a la víctima, una vez identificada, se obtuvo la siguiente información. La noche anterior del día del hallazgo, un amigo de la víctima refiere haberla recibido y convivido con ella en su casa. Sin embargo, después de una discusión entre ellos, ella sale inmediatamente de la casa aproximadamente a las 22 horas, siendo la última vez que la vio con vida. Su concubino refiere haber permanecido en su domicilio esperando a la víctima durante toda la noche sin que ésta llegara. Sin embargo, nunca reportó su desaparición a lo largo de las horas del día siguiente. Cabe señalar que, según el hijo de la víctima, dicho concubino ejercía violencia física hacia ella. Asimismo, de la entrevista realizada a un conocido de la víctima, este refiere no haber mantenido ningún tipo de relación cercana a ella. Dicha persona cuenta con un negocio con giro comercial de sastrería, misma que se ubica cerca del lugar del hallazgo. Al respecto, maestra, con este planteamiento del caso que nos acaban de realizar, le voy a hacer algunas preguntas, le vamos a formular algunas preguntas. La primera sería, ¿por qué delito iniciaría usted esta investigación? Ante la exposición, que es uno de los requisitos para que se tipifique el delito de feminicidio, exposición que conlleve a la degradación de el cuerpo ya sin vida, exposición pública del cuerpo sin vida, ya se cumpliría con uno de los requisitos de feminicidio. Dos, obviamente no podríamos hablar de las lesiones, porque toda persona que deriva en la pérdida de la vida, pues tiene lesiones. Sin embargo, la exposición degradante del cuerpo sin vida de la mujer, y degradante porque lo encontraron sin ropa interior, eso ya sería una cuestión degradante para el cuerpo en vía pública,
sería un factor muy importante para comenzar a obtener la certeza de que se trata de un delito de feminicidio. Al respecto, una pregunta muy sencilla, se contesta con un sí o con un no. ¿Usted daría intervención a una unidad de análisis de contexto en este caso? Sí. Bien. ¿Cuál sería su planteamiento a la unidad? ¿Cómo plantearía? ¿Qué le consultaría o cómo plantearía usted la intervención de la unidad de análisis de contexto? Ok. Ok, buscaría datos en la unidad de atención a víctimas, si hay registros sobre alguna cuestión que la víctima haya denunciado posteriormente ante la Fiscalía de casos de unidad de violencia intrafamiliar. También, obviamente, servicios para la protección a víctimas y testigos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un panorama más amplio, no solamente de policías de investigación, peritos y abogados investigadores, sino también de sociólogos, psicólogos y otras ramas del derecho, otras ramas que no son del derecho, pero que son complementarias al derecho para poder determinar. En el caso práctico se dice que la persona sufría violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, pues tendríamos que checar si esa violencia trascendió a una denuncia y qué fue lo que se hizo al respecto, si la víctima desistió, si se le dio continuidad o no se le dio continuidad. Entonces, creo que sería muy importante en este tipo de delitos trabajar en coordinación con esas unidades y con esas que serían fiscalías especializadas. Gracias. Una pregunta. ¿Qué especialidad pericial le ayudaría a corroborar que la víctima vivía en un contexto de violencia de género? Pericial en sociología, pericial en... Bueno, hablamos de cuando ya un delito está consumado. Cuando un delito está consumado ya no podemos hacer periciales psicológicas, que son las preponderantes para poder determinar la violencia de género que vive una mujer. Sin embargo, tampoco podríamos o sería muy difícil poder determinarlo a través de una medicina forense, porque recordemos que las lesiones van desapareciendo a lo largo del tiempo, por lo cual sería muy importante un trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores sociales, es decir, poder determinar a través de las entrevistas si la persona realizaba actos de violencia a través de entrevistas de los amigos, y esto pues obviamente quedando documentado a través de los oficiales de investigación, que son los que tendrían que hacer los reportes necesarios que se integrarían a la carpeta de investigación. Gracias. Explíquenos la metodología que propone la sentencia de Mariana Lima y cómo la trasladaría a este caso en concreto. Al caso concreto que me tocó de caso ahorita en el caso práctico. Ok, hay diversos puntos que obviamente no se pueden analizar a fondo porque es una información muy somera que se tiene. Sin embargo, ahí tendríamos que atender cuál es el resultado de todos y cada uno de los actos de investigación. Respecto a la sentencia, se tiene la certeza más allá de toda duda razonable. Sin embargo, nosotros tendríamos que trabajar para que eso suceda. En ese sentido, aplicándolo, lo que podríamos hacer o lo que se podría aplicar más bien al caso concreto, pues es la correcta diligencia de actos de investigación, insisto, para que se llegue a una sentencia favorable que llegue a encontrar a la persona responsable del delito que estamos investigando, que obviamente eso daría una certeza de justicia a la sociedad.
Doctora, ¿quiere agregar algo más? Sí, que quisiera agregar que en esta ley de transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se plantean dos puntos muy importantes que quisiera retomar. Uno, que es la correcta investigación de los delitos, insisto, y perdonen si soy muy reiterativa, que conlleven a la culminación exitosa de cada una de las carpetas de investigación que se integren o que se inicien. ¿Cuál es esa culminación exitosa? Que haya una sentencia. Y no por regresarnos históricamente al derecho penal retributivo, sino porque en este tipo de delitos, más allá de un resarcimiento patrimonial, lo que buscará la víctima es justicia moral. Es decir, saber que la persona responsable de haber arrebatado la vida de su familiar se encuentra compurgando una sentencia justa. Justo es un término muy ambiguo o muy subjetivo, pero sin embargo me voy a lo que decía Platón. La justicia es subjetiva, sin embargo la justicia va a conllevar a la felicidad de la mayoría de las partes. Y en esa mayoría de las partes pues nos encontramos todos como sociedad, todos como gobernados o todos como parte de la Ciudad de México, y en ese sentido pues bueno, conlleva a la culminación exitosa de esas carpetas de investigación a través de encontrar a los responsables de este tipo de delitos cuando nos encontremos en supuestos que no nos conlleven a una flagrancia. Dos, es muy importante retomar, de acuerdo a la ley de transición, un punto que se refiere a la prevención de delitos. Es decir, la Fiscalía encargada de investigación del delito de feminicidio debe de trabajar en coordinación, sostengo, principalmente con la unidad de atención a víctimas, con la unidad de violencia intrafamiliar, con los servicios para la protección de víctimas y testigos. Es decir, realizar programas, uno, que fomenten la denuncia, porque si no se fomenta la denuncia temprana, no podríamos dar continuidad a ese tipo de denuncias tempranas para que podamos no solamente castigar y sancionar a través de una correcta investigación, sino también poder prevenir este tipo de delitos. En ese sentido, resulta muy importante la colaboración. Dos, también creo imperante realizar programas que vayan encaminados a resaltar cualidades de las mujeres que han sido como las más exitosas en México, ¿no? Y exitosas no me refiero solamente al ámbito profesional, sino al ámbito de investigación, sino al ámbito de cualquier área. ¿Para qué? Para tratar de disminuir un poco la mentalidad de violencia que se vive actualmente y que es algo que nos aqueja y que nos perjudica a todos como sociedad. Entonces, en ese sentido, resulta imperante, sí, realizar actos correctos de investigación, sí, agotar cabalmente, que digo eso, bueno, ya lo interpretará el juez, dependiendo la instancia, si aplica o no los tratados internacionales, porque recordemos que hay máximas de la experiencia y que es un criterio bastante personal del juez respecto para aplicar sentencias o bien medidas cautelares o algún otro acto que se lleve a cabo dentro de la audiencia. Sin embargo, más allá, insisto, de esa investigación que culmine en una reparación del daño moral consistente en tener al responsable del hecho delictivo, compurgando una sentencia, la Fiscalía debe también trabajar para prevenir este tipo de delitos, darle una continuidad a las personas que denunciaron, por qué desistieron de ese tipo de denuncias, porque en muchas ocasiones hay amenazas, máxime cuando se trata de niñas, lanzar programas que informen a las niñas de todas las edades, qué sería lo conveniente hacer, qué no sería lo conveniente hacer, volver prácticamente a una reeducación de nuestra sociedad femenina. Sería todo. Pues muchas gracias. Con esto concluimos esta etapa del proceso de selección de la persona fiscal de la Fiscalía de Feminicidio. En unos días, como lo señala la convocatoria, estaremos publicando los resultados en el mismo espacio donde se publicaron las
síntesis curriculares y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.